Buenos días y bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión voy a tocar la generación de exámenes en Moodle. Para ello primero voy a ingresar con mi registro de docente. Bien, este es un ejemplo práctico, ¿sí? Luego la información que registre aquí voy a borrarla y vamos a continuar. Bien, una vez que estoy en la parte de la sección tablero, como docente voy a visualizar los cursos en donde yo estoy registrado. Obviamente, si soy docente, todos los cursos en donde voy a estar registrado como docente. Una vez que yo ingrese, los cursos también van a aparecer aquí. Una vez que yo ingrese al curso, voy a poder visualizar esta estructura de pantalla, esta pestaña, ¿no? Si ven, el curso está con el título en la parte superior. Acá hay un engranaje. Ese engranaje es de todas las opciones de modificación dentro del curso, ¿sí? Y también en la parte inferior está la división por semanas del curso. Si ven, aquí la profesora ya ha ingresado alguna información. Yo también aquí he creado un examen de manera rápida, y vamos a crear uno nuevo para poder hacer este tutorial. Antes, en Moodle, antes de hacer un examen, primero ingresamos las preguntas con las que vamos a elaborar nuestro examen. Ya deberíamos para eso tener esa estructura de repente en un Word o en cualquier otro archivo, para poder facilitarnos la elección de las opciones de formato de pregunta. Bien, primero nos dirigimos al banco de preguntas para poder crear las preguntas que vamos a generar en nuestro examen. Dentro de todas estas opciones nos dirigimos a más, a la última opción del engranaje. Una vez que nos dirigimos a más, vamos a ver que tenemos varias opciones, ¿sí? Todavía no vamos a tocar esto, vamos a irnos de frente hacia la opción de banco de preguntas. Aquí nos dice banco de preguntas y aquí preguntas, ¿sí? Antes de poder desarrollar o crear las preguntas, deberíamos desarrollar categorías. Las categorías nos facilitan encontrar las preguntas. Ahora vamos a ver cómo se ven las preguntas cuando las vemos desde la pantalla general. Vamos a ver que las preguntas van a estar toditas apiladas así. Entonces, el poder crear una categoría nos permite poder hacer una división adecuada por temas. En este caso, yo ya he creado un banco de preguntas resumido donde dice sumas y restas, y se supone que esas preguntas son solamente de sumas y restas, ¿no? Bien, entonces, para poder facilitar el trabajo, nos vamos a dirigir mejor a categorías, y en categorías vamos a crear una. Ya, las categorías que vamos a crear, la categoría que vamos a crear debe estar orientada hacia el tema del examen, o en todo caso ustedes podrían poner también en base a la frecuencia, ¿no? O sea, podrían poner examen mensual. Entonces, saben que examen mensual abril o examen mensual mayo. Entonces ya saben que esas preguntas de examen mayo son todo ese conjunto que las vas a poder separar. Vamos a ponerlo así, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio. Examen mensual mayo. Bien, creamos el nombre de examen mensual mayo, y bueno, aquí si quieren ponen una descripción breve del contenido del examen o la explicación del examen. En sí no es muy importante porque esta es una categoría que estamos generando. Una categoría es una división que nos permite separar las preguntas de otros temas. Entonces, cuando yo entre a esta categoría, solamente voy a ver las preguntas de esta categoría. Entonces le doy a añadir categoría,
y vamos a entrar a preguntas y vamos a ver que dicha categoría todavía no tiene ninguna, ¿no? Es más, aquí todavía se van viendo, ¿no? Acá yo estoy en sumas y restas, ahí están las preguntas. Voy a cambiar por examen mensual mayo. Si ven, aquí no tengo ninguna. Voy a crear una nueva pregunta. Y estas son las opciones que Moodle me permite. En realidad son muchísimas. Y ahora les voy a explicar las básicas y las que normalmente se utilizan en un examen. Y una que puede ser de opción múltiple, que es esta de otros, ¿no? Que les permite recibir información o que el alumno pueda subir información en respuesta. De repente ustedes quieren un examen escrito y que le tomen foto al desarrollo de una pregunta. Entonces la ideal es esta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de matemáticas, ¿no? Ustedes pueden subir los diagramas de un examen de geometría y quieren que el alumno no solamente les marque la respuesta, sino les haga el desarrollo de la pregunta. Entonces ustedes, al escoger esta opción, les va a permitir a los alumnos tomarle foto a su desarrollo, al desarrollo de sus ejercicios, y que ellos lo suban al Moodle y ustedes evalúen el desarrollo y no solo la respuesta, la opción de respuesta, ¿no? Entonces ustedes podrán con esa información dar una calificación más precisa, ¿no? Ya que las otras opciones son de respuestas únicas, entonces no permite hacer una valoración variada o diferenciada entre una y otra respuesta. Bien, hasta eso continuamos con la generación de preguntas. Como les dije, vamos a tocar las principales. La clásica principal, la pregunta de opción múltiple, es decir, en donde yo escojo entre varias respuestas A, B, C, D o numeraciones. Bien, incluso aquí en la parte derecha les va a aparecer una breve descripción de a qué se refiere este tipo o este formato de pregunta. Entonces, si ven aquí, falso verdadero, relacionar columnas, respuesta corta, numérica, ensayo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunas otras incluso que son muy interesantes y que ustedes pueden definir si desean estudiarlas. No voy a tocar todas porque me voy a extender demasiado en el tutorial, así que voy a tocar las más simples, y creo que muchas otras, en vez de tocarlas generando preguntas acá, las pueden trabajar con una descripción breve. Bien, continúo. Vamos a empezar con la de opción múltiple. Voy a hacer preguntas bien sencillas para poder crear rápido el banco de preguntas. Entonces espero que con eso me puedan ayudar. Ustedes ya elaborarán las preguntas complejas o estructuradas de tal manera que puedan desarrollar un buen examen. Bien, primer punto, ¿no? El nombre de la pregunta. Al desarrollar aquí el nombre de la pregunta, ustedes pueden crear una numeración si desean. O sea, aquí pueden hacer 1 punto y raya, ¿de qué color es la pera? Aquí defino el puntaje que va a tener esta pregunta. Si yo voy a hacer 4 preguntas, cada una basada en 5 puntos, entonces pondría aquí 5 puntos. Si voy a hacer 10 preguntas, cada una basada en 2 puntos, pongo aquí 2 puntos. O si yo voy a hacer preguntas de valor de 1 punto, entonces les pongo 1 punto y las otras les pondría para completar. Este puntaje lo definen muy individualmente de la pregunta que haga. Bien, en este caso solamente vamos a crear 4 preguntas, así que a esta le pondría un valor de 5. O vamos a crear 5 preguntas, entonces a esta le voy a crear un valor de 4 para llegar a un puntaje de 20 con las 5 preguntas que desarrolle. Bien, esto de retroalimentación general es
la respuesta que va a recibir el alumno una vez que haya ingresado su opción. ¿Sí? Entonces yo puedo dejar esta parte en blanco. Estas opciones que yo vea con este símbolo significa que estas secciones son obligatorias para llenar. O sea, el examen no se puede desarrollar si no tiene estas secciones. Bien, esto de la retroalimentación, como les dije, es la respuesta que el alumno va a recibir cuando ingrese su respuesta. Bien, aquí una o varias respuestas. Aquí puede el usuario tener varias opciones, o sea, es marcar A y marcar B y marcar C, por decirlo así, o solo una. En este caso, la mayoría de veces cuando damos opción múltiple simplemente queremos que escoja una, ¿no? Entonces lo dejamos solo una respuesta y aquí numerar las opciones, ¿no? O sea, podemos definir que la numeración sea así, con minúsculas, mayúsculas, números, romanos, etcétera, ¿no? Entonces creo que la más clásica es de las letras mayúsculas, así que vamos a dejarlo ahí. Tenemos por defecto 5 opciones. Se pueden crear más, pero creo que 5 son incluso muchas todavía. Entonces, si queremos quedarnos con 4 incluso, solamente dejamos en blanco la última opción y le damos guardar cambios. Entonces, estas van a ser las opciones que va a tener el alumno a la hora de ver sus opciones de respuesta. Entonces, yo hice la pregunta ¿de qué color es la pera? Entonces voy a poner en la opción 1 rojo o roja. Voy a poner en la opción 2 amarilla. En la opción 3 verde. Y la opción 4 azul. Bien, yo a estas opciones tengo que definir una calificación. Lógicamente, cuando yo hago una respuesta valorada, puedo ponerle un puntaje, pero en este caso estamos utilizando como una respuesta definitiva a una pregunta. Entonces, solo a la pregunta, a la respuesta que es la correcta, le pondré el 100%. Entonces, cuando yo defino que este es el 100%, el resto automáticamente es 0, ¿no? Entonces no le pongo ninguna. Quiere decir que al escoger esta opción, el alumno no tiene ningún punto. Solamente al escoger la correcta, tiene el 100% de los puntos que yo he definido acá. ¿Sí? Si yo le pongo, por ejemplo, a una roja le pongo a verde le pongo un 90% y a amarilla le pongo un 10, porque lógicamente no, 70. No, aquí debería ponerle 100. Y a esa está bien, le pongo un 75, aquí hay 3 puntos. 50%, aquí hay 2 puntos. Y el resto ninguno. ¿Qué quiere decir? Que aquí le estoy definiendo como dos opciones, ¿no? La correcta y, por decirlo así, la más cercana, ¿no? O sea, si le ha salido de resultado esta al niño, no va a tener los 4 puntos, pero sí va a tener el 50% de los puntos, 2 puntos, ¿no? Como ya se imaginarán, esto es más válido o más utilizado en matemáticas o en otros tipos de preguntas más abiertas, ¿no? Pero para que tengan ya desde ya una idea. Entonces voy a regresarlo al 100%, solamente la verde, porque obviamente esta es una respuesta única, ¿no? La pera es verde. Bien, hasta aquí entonces ya hemos desarrollado la pregunta con sus opciones de respuesta.
Entonces, no, si se dan cuenta, la opción 5 la he dejado en blanco porque solamente quiero que tenga el alumno 4 opciones para escoger. Le doy guardar cambios y podemos ver la pregunta aquí en el banco de preguntas de examen mensual. Yo cambio a sumas y respuestas, que es mi otro banco de preguntas, y voy a las preguntas que tienen eso. Por eso les digo, el crear categorías es como crear un examen de un tema en particular o de un periodo, ¿no? Por ejemplo, en categorías puedo crear un examen bimestral. Le doy examen bimestral. Entonces, creo las preguntas del examen bimestral después de crear la categoría y ya tengo el examen, ¿no? Voy a regresar otra vez a examen mensual para completar mis preguntas. Bien, voy a visualizar. Me permite también Moodle tener una vista previa para ver cómo el alumno va a ver mi pregunta. Si ven, aquí está la pregunta, ¿no? ¿De qué color es la pera? Si ven aquí, incluso el título de la pregunta es solamente de referencia para mí. No me aparece aquí más detalles de la pregunta. No me aparece el título, solo me aparece la pregunta en sí, el contenido. Aquí todavía me dice que puedo seleccionar entre la A, B, C y D, ¿no? Recuerdan que había 5 opciones, pero la última la dejé en blanco, eso quiere decir que ya no aparece acá. Si yo puedo poner 3, sí puedo poner 3 hasta 2. Bien. Retroalimentación. Aquí es la estructura de la respuesta, ¿no? Comportamiento de las preguntas. Bien. Retroalimentación diferida quiere decir que el alumno solamente puede responder una sola vez. O sea, que no debería darle clic a algo hasta que esté totalmente seguro de esa respuesta. Porque una vez que ha dado clic y ha dado aceptar a la pregunta, automáticamente ya no puede volver a responder esa misma pregunta, ¿no? Esa es la idea, creo, de la mayoría de exámenes. Entonces, cuando creo un examen, trato de no darle estas otras opciones porque son variadas, ¿no? En retroalimentación diferida me permite que solamente el alumno ingrese una sola vez por única opción la respuesta. Entonces yo al principio le indico al alumno que no vaya a ingresar al examen y le dé clic a todo de frente porque no va a poder retroceder y volver a rendir el examen o volver a dar una nueva respuesta. ¿Sí? Entonces el alumno puede tomarse su tiempo, ustedes definen el tiempo que va a durar el examen y que mande su respuesta pensándolo bien. Puntaje de la pregunta ya estaba definida. Opciones de visualización. Mostrar si fuese correcta. No nos interesa que se muestre, ¿no? Imagínense que cada alumno sepa si la respuesta está bien o no. Eso creo que se lo dejamos a la hora de la resolución y la entrega de los puntajes. Ya después de que todos han dado su examen, ahí ya se muestra, ¿no? Entonces, si fuese correcta, no se muestra. Puntos, mostrar puntuación y máximo, no se muestra hasta el final. Posiciones decimales en las calificaciones. Eso dependerá de ustedes, ¿no? Pero la mayoría de casos creo que no se utiliza posiciones decimales. Retroalimentación específica. No se muestra, no se muestra. Respuesta correcta, no se muestra. Y historial de respuestas, no se muestra. Entonces, esto permite que de repente los alumnos no compartan sus respuestas o no le tomen un pantallazo a sus respuestas y que compartan esa información con otros compañeros, ¿no? El horario para el examen puede ser un horario único, entonces todos ingresan a la vez en ese horario para dar su examen y perfectamente no pueden compartir sus respuestas con otros compañeros, ¿no? Entonces lo ideal es dejarlo así. Todo como no se muestra, si ven acá, no se muestra, y posiciones decimales 0, ya que no les interesa, creo, a la mayoría de profesores calificar con 1.5, 1.8, ¿no? No, puntajes exactos.
Bien, actualizar opciones de visualización de la pregunta y ahí queda todo, ¿no? Guardar. Vuelvo nuevamente al banco de preguntas. Cierro acá. Y vuelvo al banco de preguntas en donde estoy con mi primera pregunta. Voy a crear una nueva pregunta con otra opción. Ya escogimos opción múltiple. Vamos a escoger falso o verdadero. Como les dije, el título es una ayuda personal para ustedes. No necesitan ponerlo. Vamos a poner aquí pregunta 2. La capital de Perú. Ya le ponemos interrogante. Bien, Lima es la capital de Perú. Puntuación por defecto, habíamos quedado que vamos a hacer 5 preguntas, le ponemos 4. Retroalimentación, no quiero que decirle nada al alumno después de que responda. Aquí número de identificación no es necesario. Aquí respuesta correcta, falso. Y aquí retroalimentación por la respuesta. Aquí yo defino, ¿no?, si la respuesta correcta va a ser falso o va a ser verdadero. Entonces, en este caso, si tenemos que Lima es la capital de Perú, la respuesta correcta obviamente será verdadero, ¿no? Aquí no defino nada porque no quiero que después de que el alumno responda, le responda nada. Más de retroalimentación. Para falso tampoco, ¿no? Si yo quisiera retroalimentación, le podría poner perfecto, has respondido bien. Y si quisiera poner acá falso, ¿estás seguro? Investiga bien, ¿no? Algo así es cuando se hace respuestas con retroalimentación. Pero no queremos poner esto, normalmente no se hace en exámenes. Bien, intentos múltiples. Por cada intento incorrecto solamente hay una opción, ¿no? Queremos solamente que tenga un intento. Esto de las marcas y eso no tiene nada que ver. Le damos guardar cambios y ya tenemos nuestra segunda pregunta dentro del banco, ¿no? Si ven, como les dije, el título va a salir acá y más bien debería ser un título que les ayude a ordenar su examen, ¿no? Pueden crear pregunta 1, pregunta 2, así, pregunta 3. Ustedes lo pueden editar, ojo. Editar pregunta, le vamos a cambiar el nombre de frutas, vamos a ponerle pregunta 1. Está cargando, ya está. Y aquí vamos a tener lo siguiente en la estructura. Aquí tenemos la pregunta y su correspondiente respuesta, pero el sistema va a ordenarlo de forma aleatoria, es decir que esto no lo va a poner en la misma posición que la respuesta, esto tampoco, pero al definir aquí la pregunta y la respuesta, vamos a permitir que el sistema lo reordene, ¿sí? Entonces de forma aleatoria, así que va a permitir hacer el trabajo de columnas de forma combinada, ¿sí? Entonces aquí es bastante sencillito. Por ejemplo, sinónimos y antónimos, ahí está, vamos a ponerlo, ¿no? Escoja bien, algo simple. Puntuación también le ponemos 4. Aquí creamos la pregunta, abrir, o abierto y cerrado.
y bien, algo simple y rápido. Como ya dije, esto es espacios vacíos para 3 preguntas más. Creas estos espacios y si quieres puedes crear una más, ¿no? O sea, solamente aumentas una opción y las otras lo dejas en blanco y así queda. Vamos a usarla, ¿ya? Bien, seguimos bajando. Un segundo. Bien, 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 bien. Ya nos hemos quedado en la tercera. Y aquí está, ven, 4, 5 y 6, ¿no? Pero quiero que tenga 4, solamente lleno la cuarta. Las otras dos lo dejo en blanco para que me salgan 4 preguntas. Rápido, lento. Bien. No, aquí no. Esto no es correcto. Bien. Intentos múltiples. Bien. Guardar cambios. Tenemos nuestra tercera pregunta. Bien. Vamos a visualizar la pregunta 3. Vista previa. Nos sale la vista previa y las opciones. Ahí está. Ahí están las opciones múltiples. Entonces creo, déjenme ver. Sí, se puede llegar incluso a elegir dos opciones iguales para 2 preguntas diferentes. Bien, le doy guardar. Bien, vamos a ver abajo. No se muestra, no se muestra, no se muestra. Excelente. Le doy guardar y cerramos aquí. Ya tenemos las 3 preguntas. Continuamos con una pregunta más. Ahora vamos a respuesta corta. En este caso, cuando yo pongo un concepto, ¿no? Concepto de célula. Vamos a buscar concepto de célula. Pregunta 4. Ponemos la pregunta y aquí 4. Retroalimentación no queremos, número tampoco. Diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. No mayúscula, minúscula. No, mayúscula, minúscula, no importa. Sí, aquí está bien. Quiere decir que pueden escribir de cualquier forma y normal. Lo que importa es la palabra en sí y no cómo está escrita. Cuando es mayúsculas y minúsculas deben coincidir, podría ser para una pregunta de gramática, ¿no? En donde sí importa quizá cómo está escrita la respuesta, más tanto incluso como la respuesta que sea correcta. Bien. Dice, usted debe proporcionar al menos una respuesta posible. Respuestas vacías no se emplearán. Pueden emplearse como comodín para coincidir con cualquier carácter. La primera respuesta que coincida se empleará para determinar la calificación y la retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un concepto, puede quizá tener varios sinónimos la respuesta. Y para que el alumno pueda tener la opción de que sí, su respuesta es correcta, aunque no sea la palabra exacta, pueden ustedes definir varias respuestas, ¿no? Aquí ponemos la célula o también
y todas podrían tener el 100%. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de ellas es una respuesta válida. Porque sí, la persona puede dar una respuesta correcta. Bien, vamos a guardar cambios y para que vean cómo se visualiza ese tipo de preguntas. Estamos nuevamente aquí, en la pregunta 4. Si queremos que se ordene, hay que escoger esta, subir, pregunta 1, ya está el orden. Bien, la pregunta 4, vamos a vista previa, y es la unidad fundamental de los seres vivos que contiene todo el material necesario para mantener los procesos vitales, ¿no? Y el alumno, como les dije, puede poner no necesariamente la palabra exacta, podría poner un sinónimo o una palabra que se le acerque. Entonces yo debo contemplar todas esas opciones si es que quiero esa respuesta. Entonces para cualquiera de ellas, como han visto, le hemos puesto el 100% del puntaje, ¿no? Entonces cualquiera de ellas es correcta. Y le damos guardar, todo está bien, no se muestra, guardar y nos vamos nuevamente a las preguntas. Y aquí están las preguntas y vamos a hacer una nueva y última pregunta. Ya hicimos respuesta corta. Numeración es cuando igual la respuesta es un número. Tipo ensayo, cuando ustedes quieren que les envíe el alumno un párrafo, o al revés, ¿no? ¿Qué es la célula? Y entonces ellos responden con un concepto y a su manera, ¿no? Descrito con sus propias palabras. Vamos a hacer esa, creo, para que puedan guiarse, porque también puede ser una común. Ya está. Guardar cambios. Y entonces tenemos aquí la pregunta 5. Y nos vamos a la pregunta 6 con otro formato más de pregunta, y creo que con ese terminamos. Ya hemos visto ensayo. Estos arrastrar y soltar son más didácticas, pero sí de repente puedan requerir un poco más de trabajo. Les pido, hay tutoriales para esto, les pido por favor que busquen más información en YouTube. Y vamos a terminar con la de descripción. Como ya hemos definido 4 puntos para las otras, en esta vamos a definir 2 puntos más para completar los 20. No, perdón, aquí hay número de aire. ¿Dónde está el puntaje acá? Bueno, después lo vemos. Aquí, pregunta 6. Vamos a poner esto. Incluso si yo encuentro el ejercicio en internet o lo subo a mi cuenta personal, abrir imagen en una pestaña nueva. Bien, aquí tengo la imagen. Le doy copiar al enlace. Si yo lo tengo en mi Google Drive o lo que sea, le doy al enlace. Voy a insertar la pregunta, escribir la URL, ¿no? Si yo tengo la URL, perfecto, ¿no? Pero también puedo subir la información desde selección de archivo. Le doy clic a selección de archivo y busco, ¿no?, la imagen que yo haya descargado o que haya preparado en
en mi computadora, la subo y ya, ¿no? Cuando le doy a abrir, guardar, se va a guardar el archivo. En mi caso, para hacerlo más rápido y simple, voy a utilizar la URL directamente de esa imagen que vimos. Aquí puedo describir la imagen, si no pongo descripción es innecesaria, y el tamaño, bueno, es el tamaño que por defecto tiene, ¿no? Puedo achicarlo si quiero. Alineación de fondo superior, pues, ¿no? O en medio. Le doy guardar imagen y si ven, la imagen automáticamente se va a ver acá. Sí, entonces esa imagen va a permitir al alumno responder directo, ¿no? Ahí yo preparo la pregunta y respondo, ¿no? Retroalimentación no quiero, número de ID tampoco, marcas tampoco, le doy guardar cambios. Y yo quiero, por ejemplo, que ese alumno me mande una foto de su yo quiero que ese alumno me mande una foto de su respuesta. Entonces, así es como va a salir la pregunta, ¿no? Información, si es que yo he puesto detalles, va a salir aquí el detalle de la información de la pregunta. O también en la imagen, ¿no? Puedo ponerle. De repente la imagen es solamente el diagrama y en texto pongo lo otro, ¿no? Lo puedo hacer así. Bien, entonces aquí lo que va a recibir el profesor es una respuesta que va a cargar el alumno. Retroalimentación diferida. ¿Todo está bien? Le doy guardar. Vamos a cerrar acá, y entonces vamos a convertir este examen y vamos a hacer el examen para que podamos hacer este ejercicio de manera completa. Entonces ya tenemos el examen mensual mayo. Vamos a matemática, al curso. Ya estamos en el curso. Queremos de repente entrar y no nos permite porque tenemos que darle clic aquí a donde dice activar edición. Cuando activamos edición van a verse estas cositas, ¿no? Es lapicito y todo eso, que son las opciones de edición. Entonces yo quiero crear mi examen. Todavía no lo he creado. Si ven, las preguntas están en el banco de preguntas que salen en la edición, pero todavía no he creado. Tengo que crear la actividad o recurso para enseñar. Entonces, si ven, solamente hay una que se llama examen, ¿no? Página, libro, etiqueta, carpeta, archivo, tarea, etcétera, etcétera, y creo la opción de examen. Le doy agregar. Ya tengo el nombre del examen. Aquí pongo examen mensual, pues, ¿no? Aquí una descripción, no la pongo, no es necesario. Tiempo. Quiero que se desarrolle, ahorita son la 1 y 20, a la 1 y 22 de hoy, 12. Eso puedo poner incluso la fecha, ¿no? Un mes después si quiero, o el día exacto del examen y la hora exacta. Entonces ahorita quiero que se habilite para que me deje a las 22 horas y vamos a darle 10 minutos de examen. 32. Ya está. Me queda muy poco tiempo. Límite de tiempo 0 minutos. Vamos a ponerle habilitar ya. Le damos 5 minutos. 2 minutos más. 2 minutos más para terminar el examen. Cuando se agote el tiempo, los intentos abiertos son enviados automáticamente. Bien, esto está. Hay un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos, pero no pueden contestarse más preguntas. Ya los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados. Bien,
Cualquiera de estas opciones pueden tomarla, creo que por sí solas se describen. Yo voy a tomar la que es más radical, o sea, una vez que el tiempo se acaba, ¿no? Ya no hay más periodo de tiempo para enviar los intentos de respuesta. Y ya sabemos, lo hemos preconfigurado para que el alumno solo responda una sola vez. Si quiere volver a la pregunta, ay, no me equivoqué, algo así como en el examen, ¿no? Volver a borrar y volver a poner la respuesta correcta, no tiene opción en este caso, no es como eso. Si ya respondió esa respuesta, no, esa pregunta no puede volver a ser respondida. Bien, calificación sin categoría está bien. Intentos permitidos sin límite, aquí pongo 1. Calificación aprobatoria y he puesto sobre 20, entonces no sé, depende, ¿no? Vamos a poner 12 ya. Con 3 preguntas puedo pasar. Diseño de cómo se presentará el examen. Cada pregunta, aquí todas, ¿no? Son pocas preguntas, todas las preguntas las puedo poner en una sola página para que se vean todas y el alumno pueda ir de una pregunta a otra. O sea, si quiere responde la última primero, etcétera, ¿no? Entonces eso es más fácil cuando todas las preguntas están en una sola página. Luego, comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar las respuestas. Sí. Comportamiento de las preguntas. Retroalimentación diferida. Esto es lo que ya hemos definido. Opciones para revisión por el alumno. Eso aquí hay que tener cuidado, ¿no? El alumno no debe tener opción de revisar la respuesta correcta. Si fuese correcta, tampoco. O sea, una vez que intenta, debe tener todo esto, puntos, retroalimentación, si fuese correcta, puntos, retroalimentación global. Hay que eliminar la respuesta correcta. Vamos a ver cómo. Apariencia, mostrar imagen del usuario, no. Aquí posiciones decimales en las calificaciones, ya definimos que no. Restricciones exactas sobre intentos, requiere restricciones exactas sobre los intentos. Ya. Aquí es como que si al alumno yo le permito dar una respuesta más, retroalimentación global según calificación, no, esto tampoco. O sea, las felicitaciones al terminar el examen, ¿no? Pero no lo pongo. Configuración común del módulo, tampoco es necesario. Restringir accesos, tampoco esto va a funcionar. Finalización de actividad, aquí de repente manualmente la actividad como completada, ya estoy en el periodo de hacer el examen. Eso aquí no. Marcas, competencias. Vamos a darle guardar cambios y regresar al curso. Aquí calificación aprobatoria, máxima calificación posible. Aquí tengo un pequeño error, de repente no he definido bien los puntajes en algunas de las preguntas y por eso no me sale. Ya vamos a darle 10 y después yo voy a modificar los puntajes de las preguntas. Creo que ahí había un pequeño error a la hora de crear los puntajes en las preguntas y no lo he hecho bien ahí. Examen mensual, mayo. Entonces esto lo podemos arrastrar si deseamos a la línea de espacio que querramos que esté nuestro examen, ¿no?
Ya me estoy pasando del tiempo. Voy a ubicar el examen en una posición voy a bajar. Si deseo lo bajo más. Moveriza mensual. Bien, aquí dice la parte superior de sección del 27 de abril al 3 de mayo. Ya. Acá hay otras opciones mejores. Quiero que mi examen esté en el 13 o el 20. Le doy al 20 y mi examen automáticamente se posiciona. Se me ha duplicado. Eliminar, porque aquí ya tengo uno. Bien, voy a guardar porque ya se va a acabar el tiempo y quiero hacer la prueba. Entonces he terminado aquí con los exámenes. Voy a ingresar como alumno y ya veremos esa parte del ingreso como alumno. Hasta aquí, pausa.